Hoy vamos a hablar del amor y las relaciones de pareja, y para ello contamos con una experta en ello, Victoria Martínez, psicóloga y psicoterapeuta. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola. ¿Encantada de estar aquí? Por supuesto, encantada de estar con vosotros. Nos alegramos. Bueno, pues aquí Claudia y Patricia tienen unas cuantas preguntas que hacerte sobre el tema del amor. Muy bien. La primera pregunta. ¿Acuden muchas personas a tu consulta por trastornos amorosos? Pues sí, la verdad es que sorprendentemente es un tema por el que la gente consulta mucho al psicólogo. Hoy en día creo que las relaciones sociales han cambiado mucho de como eran anteriormente y cuando hay una ruptura de pareja, la gente no tiene muy bien con quién compartir ese momento o no sabe cómo gestionar ese dolor. Entonces es un motivo bastante frecuente en las consultas de los psicólogos. Bueno, Victoria, yo tenía una pregunta. ¿Usted cree que una pareja se puede enamorar realmente por Internet o es una mera ilusión? Bueno, yo creo que puede haber ese factor de estar ilusionados, pero en realidad si no tenemos un contacto directo con esa persona no podemos hablar de estar enamorados. Necesitamos también la comunicación no verbal, saber cómo es la otra persona y qué es lo que nos está transmitiendo. Y eso Internet no nos lo puede ofrecer. Bueno, ¿qué ventajas y desventajas tienen las redes sociales en las relaciones de pareja? Bueno, yo creo que ventajas tiene muchas, tampoco tenemos que dejarlas de lado, porque hoy en día vivimos muy deprisa, vivimos muy aislados, como comentamos, todos vamos a lo nuestro entre el trabajo, la casa, apenas tenemos tiempo para conocer gente. Desde las redes sociales sí que nos facilitan una nueva ventana a la hora de conocer a gente nueva. Se produce también de una manera mucho más rápida, invirtiendo un menor tiempo que quizá no lo tendríamos para estar tomando cafés con tantas personas como sí que ofrecen las redes sociales. Eso en cuanto al lado de las ventajas. Las desventajas yo creo que principalmente está relacionado con la pregunta anterior, el hecho de que no tenemos la comunicación no verbal, de que no hay un contacto directo, de que no sabemos muy bien esa persona qué es, ¿no? Cuáles son las intenciones. Creo que ahí se nos pierde muchísima información. Y bueno, como actualmente se están publicando, o sea, es cuestión de publicar mucho en las redes sociales y se está poniendo muy de moda, ¿usted cree que si una pareja publica mucho en las redes sociales sobre su relación o sobre su estado, puede provocar una falta de privacidad y por tanto dar lugar a sentimientos como angustia, ansiedad, decepción o todo lo contrario? Bueno, yo creo que lo has descrito perfectamente. Efectivamente, vemos muchas parejas que están haciendo públicos sus sentimientos en las redes sociales. Además, bueno, yo creo que hay que cuestionarlos también, porque hay investigaciones que dicen que precisamente las parejas que están publicando constantemente lo felices que son, cuánto se quieren, que en realidad esa demostración pública lo que detrás se esconde es otra serie de circunstancias que no se ajustan mucho a la realidad, sino que aquellas parejas que de verdad viven el amor de una manera intensa no lo están publicando. Entonces, por un lado, tendríamos que cuestionar que esa sea la realidad y no la imagen que se quiere mostrar ante el público. Por otro lado, a mí me resulta sorprendente esta falta de privacidad que tenemos hoy en día o que muchas parejas tienen haciendo este alarde de sentimientos. Y, por otro lado, las interpretaciones que caben de ello, ¿no? Como comentabais, tendríamos que valorar si de verdad la otra persona lo está recibiendo de esa misma manera o, por el contrario, puede provocar muchos malos entendidos. Sí, hablando lo que comentabas antes de que muchas personas se preocupan por sacar la foto mostrando lo felices que son, sí que se dice mucho ahora mismo, estamos tomando conciencia de que muchas veces es mejor vivir el momento, ¿verdad? Y olvidarse de hacerte una foto o grabarte en vídeo y simplemente despreocuparte, vivir el momento en esas circunstancias y guardártelo, bueno, quedártelo tú para el recuerdo sin necesitar una imagen fotográfica. Sí, yo creo que ahí hay una doble vertiente. Por un lado, lo que comentábamos de esa necesidad de mostrar a los demás lo felices que somos y lo bien que nos va la vida. Y por otro lado, como comentabais, el no estar viviendo en realidad lo que está sucediendo, sino que se está más pendiente de hacer la fotografía que de vivir ese momento. No sé si nuestros oyentes lo habrán visto, o vosotros lo habréis visto, pero hay una fotografía que circula por las redes sociales que me pareció sensacional de cómo demostraba esto. Era un acto público, no se veía qué acto público era, pero estaba todo el público al lado detrás de una valla en la calle
todo el mundo estaba con la cámara, bueno, en realidad era el móvil, ¿no? La mayoría de las personas haciendo fotografías de eso que estaba sucediendo, y había una señora mayor, una abuelita, que era la única que realmente estaba prestando atención a ese momento que estaba viviendo. Era la única que no tenía la cámara en mano y hacía referencia a esto. Yo creo que últimamente vivimos mucho en la atención dual. Estamos constantemente prestando atención a varias cosas a la vez. Estamos hablando por teléfono mientras hacemos otra tarea, o estamos cocinando, pero a la vez supervisando los deberes de los niños. En fin, constantemente vivimos con una atención dual. Lo que se trabaja fundamentalmente hoy en día es precisamente las técnicas de mindfulness, que ahora las estaréis escuchando mucho, que es centrarse en el aquí y ahora, y está relacionado con esta pregunta que comentabais, el centrarnos en de verdad vivir con los 5 sentidos eso que nos está sucediendo, y olvidarnos de guardar esa imagen para el futuro, que además con tantas fotografías que se toman hoy en día, yo creo que es difícil que luego vayamos a revisar todas. Es mejor almacenarlas en nuestra cámara del cerebro. Y ahora, como se lleva mucho esto de Internet y tal, ¿qué opinas acerca de esas, digamos, redes sociales de citas como iDarling? ¿O llevan a algo o no son nada? Sí, yo creo que en realidad hay muchas parejas que han salido de este tipo de páginas de contactos. Como comentábamos anteriormente, es una forma rápida de poder conocer gente cuando vivimos en una época en la que apenas disponemos de tiempo. Entonces creo que sí que tienen su utilidad siempre y cuando las personas sepan hacer un buen uso de ellas. Lo que no podemos pensar es que una persona que has conocido a través de estas páginas ya te estás enamorando, ya va a ser algo serio. Bueno, creo que sirven y son muy útiles para una primera toma de contacto, pero que posteriormente de ahí, si ves que esa persona te interesa y que es recíproco, tenemos que pasar a la cita tradicional de toda la vida, quedar a tomar un café o cenar. Siguiendo con el tema de las redes sociales, ¿usted piensa que las redes sociales conllevan un nivel de control sobre la pareja? Creo que muchas parejas están haciendo un mal uso de las redes sociales o del WhatsApp, y que efectivamente se están utilizando como una medida de control. Sobre todo lo estamos observando en parejas jóvenes, en las que ya inician la relación con este tipo de control, y es algo habitual para ellos, ¿no? Incluso el mándame una foto de cómo vas vestida hoy. Perdón, no. Este tipo de control hay que dejar muy claro, sobre todo a la población más joven, que esto no es una manera sana de relacionarse, o el controlar a qué hora ha estado conectado al WhatsApp o no lo ha estado, o si estaba conectado en Facebook. Entonces sí que hay que marcar los límites muy claros desde el principio para tener cuidado con que no se sometan a técnicas de control. Sí, porque además muchas parejas, lo que comentabas, que empiezan a ejercer control sobre unos sobre otros. Claro, por ejemplo, lo que decías de controlar si está conectado al Facebook o al WhatsApp, y muchas veces algunos de ellos se enfadan con la pareja porque no les ha respondido enseguida, viendo que ha recibido el mensaje, o que no le ha dicho nada estando conectado, viéndolo, y a veces algunos se pillan unos enfados, unos rebotes, que no es lo normal. Y parece que ahora nos estamos intentando concienciar de que hay que prevenir esas conductas. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que esas conductas de control han existido siempre, solo que ahora se han modernizado. La tecnología se ha unido también a ellas. Y bueno, yo lo he vivido esto en varias situaciones como terapeuta, ¿no? Con mis pacientes. Recuerdo el caso concretamente de una persona que estaba escribiéndome a mí, una paciente muy angustiada porque su pareja estaba en línea, no le contestaba, o sea, lo que acabas de plantear. Le había escrito, no le contestaba y llevaba mucho tiempo en línea. Y le devolví simplemente el ejemplo, le dije, bueno, es que lo mismo puede estar pensando él. Ahora mismo tú llevas mucho rato en línea conmigo, probablemente a él no se le va a ocurrir que tú estás con tu psicóloga mostrándole tu angustia. Simplemente lo que él está viendo también es que tú estás en línea y no le estás escribiendo a él. Es algo que a la gente le cuesta mucho, el ponerse en el lugar del otro y ver que igual que ella me estaba escribiendo a mí, puede estarle sucediendo a la otra persona. Bueno, y hablando de este control, ¿qué comportamientos cree que deben de preocuparnos en sentido a nuestra pareja? ¿Y se deben permitir esos malos tratos que se permiten actualmente? No, jamás, por supuesto que no.
Creo que tenemos que aprender a respetarnos nosotros mismos y desde ahí exigir ese respeto a nuestra pareja y a las amistades, ¿no? Porque también muchas veces esto lo hacen los propios amigos, son los que se enfadan, ¿eh? También porque no se contesta a tiempo a un WhatsApp, al tiempo que considera el otro, lógicamente, no el que uno estima oportuno. Entonces hay que marcar muy bien los límites y explicar que la confianza es básica en una relación de pareja. Entonces, que también cada uno necesita un tiempo, o que el que uno esté conectado en línea no quiere decir que esté disponible, porque en muchas ocasiones yo estoy en línea y estoy escribiendo cuestiones de trabajo. Eso no quiere decir que pueda estar en una conversación con una amiga, por ejemplo. Entonces hay que dejarlos muy, muy claros desde el principio. Lamentablemente estamos observando en las parejas más jóvenes que tienen una serie de creencias respecto a lo que es una relación de pareja que nos preocupan muchísimo. Los celos, por ejemplo, las parejas más jóvenes lo ven como algo normalizado, que forma parte del amor. Y sin embargo, esto creíamos que ya lo teníamos muy superado generaciones anteriores. Entonces tenemos que tener cuidado porque se está volviendo a modelos que ya creíamos desterrados en lo que son las relaciones de pareja. ¿Y crees que el cine ahora mismo en general, sobre todo el cine de amor, el romántico, está dañando un poco o está transmitiendo unas ideas que no son las correctas en cuanto a las relaciones de pareja? Sí, pero no creo que el cine actual, creo que de toda la vida, que como dicen por ahí, las películas de Disney nos han hecho mucho daño, ¿no? Efectivamente se vende todavía, se sigue vendiendo un patrón en el que las relaciones de pareja, si nos fijamos, tienes que enamorarte y eso es lo mejor que te puede pasar en la vida y eso te va a aportar una gran felicidad, que sí, que estamos todos de acuerdo en que cuando uno se enamora, pues lógicamente está muy alegre, pero que la felicidad no depende de eso, que uno tiene que encontrarse bien consigo mismo y no puede posicionarlo en una relación de pareja o en una persona en concreto o en cualquier otro aspecto. Bueno, y ya como última pregunta para cerrar la entrevista, si una relación no sale bien, ¿qué debemos hacer en un caso de desamor? Lo primero de todo, aceptarlo, que eso creo que es algo que a muchas personas les cuesta. Tenemos que tener claro que no podemos ser queridos por todo el mundo y que a veces la persona que nos gustaría que nos quisiese, pues por diversas circunstancias no puede ser. Entonces, respetar al otro, sobre todo, tenemos que respetar la decisión del otro. En ese momento vamos a tener un duelo. Un duelo es el proceso emocional que los seres humanos tenemos tras una pérdida. Una de las principales pérdidas que podemos tener es una ruptura de pareja. Entonces, como tal duelo, vamos a pasar por una serie de etapas que son inevitables. Algo de lo que observamos en consulta también hoy en día es que la gente no soporta el malestar emocional y forma parte de la vida. Las emociones consideradas negativas, que para mí no son negativas, sino que son desagradables, son necesarias también, porque es la forma que tiene de cicatrizar el alma, el psiquismo, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero es necesario. Entonces va a haber una serie de etapas. La primera de ellas es la etapa del shock, va a aparecer la etapa de la negación, a la persona le cuesta creer que eso está sucediendo. Después aparece una etapa de tristeza en la que pues es necesario llorarlo, patalearlo y sufrirlo de esa manera, y posteriormente aparece una etapa de rabia que hay que intentar controlar esa rabia, controlarla no en el sentido de reprimirla, sino de ser respetuoso con la manera en la que se exterioriza esa rabia. Y por último ya aparecerá la aceptación. Como he comentado al principio de la entrevista, es verdad que hoy en día vemos que muchas personas consultan al psicólogo porque no están llevando una buena gestión del duelo tras una ruptura sentimental. A mí me parece que las personas que tienen la capacidad de pedir ayuda cuando la necesitan, sin duda alguna, son las personas más sanas. Entonces, si consideramos que no estamos teniendo los recursos necesarios para manejar de una manera saludable esta ruptura, pues por supuesto consultar con un psicólogo que nos podrá ayudar en ese camino. No se puede aliviar ese dolor porque, como digo, es inevitable, pero sí que puede orientarnos a llevarlo de una manera saludable o darnos pautas y ejercicios para poder gestionar mejor esas emociones. Muchas gracias, Victoria, por tus argumentos y por informarnos un poco más acerca de estos temas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vosotras, un placer.